quien manipula no necesariamente es malo. Los seres humanos, para conseguir lo que queremos, lo vamos a hacer o manipulando o persuadiendo. Sí. Si no sabemos persuadir, ¿qué crees? Sí te vas a la manipulación. Claro, no nos enseñan a negociar. Ni siquiera en la universidad, ¿sabes? De pronto por ahí hay una clasecita, ¿no? Porque estas habilidades blandas, pues son las más fuertes, son las más importantes, porque pasamos toda la vida, Luis, construyendo sueños. Está Cabrón Podcast. Diálogos y negocios con Luis Valls. El episodio de hoy, Pamela Yan. Hola amigos, ¿cómo están? Un capítulo más de Está Cabrón. Con ella vamos a platicar de algo bien importante que para todos ustedes creo que les va a servir mucho. Es el poder de la comunicación. Y platícanos un poco, ¿qué está cabrón en el tema de saber o no saber o cómo saber comunicarte con socios, con clientes, contigo mismo? Y la importancia que esto está en los resultados de alguien que quiere empezar o trae una idea, porque desde el pitch, ¿no? Que tienes que hacer cuando tienes que levantar, pues es comunicación al final, ¿no? Bienvenida, gracias que estás con nosotros. Pues es que está cabrón que no nos enseñan a comunicarnos desde que estudiamos. A ver, mucha geografía, mucha historia, mucha física, mucha tabla periódica, pero ¿y cuándo nos enseñan inteligencia social? Okay. ¿Y cuándo nos enseñan inteligencia emocional? ¿Y cuándo nos enseñan a transmitir nuestras ideas, a argumentarlas, a proyectarlo? ¿Cuándo nos enseñan a convencer a otros? ¿Cuándo nos enseñan a llegar a acuerdos que no hagan que se tropiece la relación, ¿no? Porque si no, entonces acabamos poniendo límites tajantes en donde imponemos y rompemos relaciones. A ver, no nos enseñan a negociar, ni siquiera en la universidad. ¿Sabes? De pronto por ahí hay una clasecita, ¿no? Porque estas habilidades blandas, pues son las más fuertes, son las más importantes, porque pasamos toda la vida, Luis, construyendo sueños. Para construir esos sueños y para poder llegar y llevar esos sueños, ese producto, ese servicio, ese algo que para ti es valioso, a ojos de otra persona que también lo encuentre valioso para sí, pues ese sí es el primer reto que está cabrón. O sea, porque yo puedo creer que tengo el mejor producto o el mejor servicio y para mí es muy bueno y le he dedicado todo mi empeño, todos mis recursos económicos, mentales, todo lo que tú quieras. Pero si yo no soy capaz de transmitir, no soy capaz de comunicar las bondades y beneficios de ese producto o servicio, ¿qué crees? No tienes nada. Porque al final el que lo va a validar es la persona que está enfrente. Entonces, punto número 1. Está cabrón que entonces pasamos toda la vida tratando de hacer alianzas, asociándonos con personas que consideramos valiosas en nuestro camino hacia ese éxito o esa consecución de un sueño. Ya lo logramos, pero entonces luego vienen los acuerdos, vienen las negociaciones, vienen las diferencias, vienen los desacuerdos. Y si no sabemos cómo conciliar de una manera asertiva, se rompe esa relación que tanto tiempo llevó construir. Y con eso a lo mejor se viene todo el sueño abajo y mucho dinero y esfuerzo y tiempo invertido. Entonces, la comunicación es uno de los ejes rectores del emprendedurismo, definitivamente. Para empezar, para proyectar, para sostener y para permitir que aquello que estás emprendiendo llegue al siguiente nivel. Y no solamente es el tema de la comunicación escrita y la comunicación y la promoción y todo lo demás, sino tú como persona, la comunicación es bien importante. Pero si me dirías, pon tú las dos principales reglas, o bueno, la que tú me quieras decir, de cómo sí poder hacer una comunicación, porque yo me he encontrado gente que tiene buenos proyectos, como dices, y consideran que el silencio es lo mejor. Ah, caray, ¿por qué? ¿No? En el sentido de que yo no digo nada, mi socio ya me entiende, o sea, como que están muy clavados en el tema del proyecto y creen que porque solo el producto o servicio por sí solo ya es bueno, pero al final no avanzan. Bueno, te voy a decir una cosa, todo el tiempo comunicamos. El silencio también comunica. Las pausas también comunican. El no hacer nada comunica muchísimo. Entonces, tú tienes una página, un producto, por ejemplo, una red social abandonada. Nada más la abriste porque, pues, a ver qué pasa con ella. Pero no la estás actualizando, pero no estás realmente haciendo que esa página o esa red proyecte lo que eres, entonces está proyectando lo que no eres, pero al final está proyectando. Entonces, si no le vas a dedicar tiempo a esa página, a ese canal de comunicación o a esa red social, entonces mejor no lo abras. Cuando tú tienes un producto o servicio y decides no comunicarlo, es como si lo estuvieras metiendo en el cajón.
Porque la gente interpreta eso como un abandono. A ver, simplemente piénsalo así. Imagínate que tú estás con tu pareja, ¿no? Y esa pareja te hace la ley del hielo y deja de hablar contigo una semana y te contesta nada más lo mínimo indispensable. ¿Cómo te sentirías? ¿Sentirías que la relación está fuerte? ¿Te sentirías querido, valorado, No, visto? cero. Cero. Te sientes abandonado. Ok. Lo mismo pasa con la relación que tenemos con las marcas con las cuales nos asociamos. Y cuando digo nos asociamos es porque, pues al final cuando tú estás consumiendo un servicio o una marca, pues estás generando una especie de sociedad o hay un intercambio. Si esa marca o ese servicio no te comunica, no está en constante relación contigo, no hay canales abiertos, te sientes abandonado y acabas entonces eligiendo otra o a otra persona. ¿Has escuchado esta frase de que la gente compra al vendedor primero que al producto? Tiene que ver con eso. Y más, mira, te voy a decir algo. Ahorita, en esta época en donde viene todo este tema de inteligencia artificial, lo que nos va a diferenciar, hagas lo que hagas, es precisamente la parte humana. Y la parte humana empieza por la comunicación. Aquí van las claves, ¿no? Y una buena comunicación empieza primero por entender que tienes que cautivar. ¿Por qué? Porque somos seres visuales, ¿no? A ver, tú estás ahí en el feed de tu red social o simplemente encuentras a una persona que te ofrece un servicio, ves un comercial o tienes un uno a uno, una cita con alguien que tiene algo que puede ser valioso para ti. Lo primero que haces es observar. Si aquello que ves, que percibes a través de tus sentidos, antes incluso de escuchar el fondo del mensaje, te hace sentido, sientes que es coherente, congruente con el servicio o producto que te están ofreciendo, ya de entrada dices, ok, esta persona es amiga. Fíjate, el cerebro lo primero que tiene que determinar es si el que está enfrente de ti es amigo o enemigo. Si debe de protegerse de la persona que está enfrente o si puede acercarse con seguridad, porque el principal interés del cerebro es tu supervivencia. Ya luego lo demás. Entonces, si hay congruencia, la congruencia es la madre de la credibilidad. La credibilidad es la madre de la confianza. Entonces, si hay congruencia entre lo que yo veo, entre lo que yo percibo, a lo mejor hasta te voy a decir emocionalmente, las emociones que emanamos, claro, lo sientes, así como los perros huelen el miedo, los seres humanos huelen la falsedad y los seres humanos olemos las emociones del de enfrente. Tú me puedes estar diciendo lo que quieras y tener tu pitch perfectamente bien planchado. Si no estás seguro de lo que estás diciendo, si tienes miedo, si hay algo dentro de ti que eso yo lo voy a percibir. Así tu argumento sea perfecto. Entonces, esa parte es la primera. Entonces, lo primero es cautiva a través de la parte sensorial de lo que estés proyectando y busca que haya congruencia. El segundo tip tiene que ver con conectar. Entonces, ya que cautivaste, ahora sí conecta. Y para poder conectar, necesitas primero escuchar. Comunicar empieza por escuchar. Dicen que tenemos 2 oídos y una boca. Pues parece que no nos cae el 20. Exactamente. ¿No? Sí. Escuchar, a ver, escuchar, ¿tú crees que solamente, qué implica escuchar cuando tienes una persona enfrente? En una venta, en una negociación, cuando quieres a lo mejor conseguir un patrocinador, cuando quieres proponer, lo que sea. ¿Qué crees que implica escuchar, Luis? Entender lo que la otra persona te está diciendo por lo que te está diciendo. O sea, ese mensaje que me quiere decir es que lo tengo que escuchar. Porque a veces escuchamos para no entender, sino para contestar. Exacto. ¿No? Entonces tenemos que aprender, y eso creo que debe ser una práctica muy complicada, el poder escuchar a alguien, que sea tu cliente, que sea tu socio, para entender lo que te está diciendo. Pero si la otra parte no te lo manda para que lo entiendas, ahí es donde se rompe todo el tema de comunicación, ¿no? Totalmente. Entonces, fíjate, después de conectar viene comprender, ¿ok? Pero son 2 partes que sí tiene que ser primero el conectar. Sí. Entonces, cuando nosotros escuchamos para conectar, escuchamos para que la otra persona se sepa importante para nosotros. Ok. Que esa persona sepa que hay un interés genuino en reconocer esas necesidades o motivaciones del de enfrente. Si yo entonces escucho con todo mi cuerpo, es decir, hay contacto visual, mi atención plena, absoluta, está en esa persona, no estoy en el celular tú dime, ahorita te digo es que estoy contestando un mensaje, pero yo te escucho, no es cierto. Donde está tu mirada, está tu atención.
Si yo, por ejemplo, mientras estoy escuchando, estoy retroalimentando de manera no verbal, haciéndole ver a la persona que estoy atento, parafraseo lo que esta persona me dice. Ok, entonces lo que tú me estás tratando de decir es esto. Ok, entonces a ver, si entiendo bien lo que tú quieres es esto y esto y esto. Cuando yo parafraseo, la otra persona, y de hecho es una técnica que usan mucho los terapeutas, la otra persona dice, mira, esta persona sí me está poniendo atención. Esta persona sí está captando lo que le estoy diciendo. Por ende, esta persona me está comprendiendo. Ok, Y ahora me voy a comprender. ok. Comprender implica saber más allá de lo que la persona te está diciendo. Cuando una persona te contacta porque le interesa aquello que estás ofreciendo, o por ejemplo, alguien quiere asociarse contigo, puede ser que no tenga sus intereses tan claros. Puede ser que no tenga sus necesidades tan claras tampoco. Tu chamba es averiguar de entrada esas necesidades, pero las reales, las subyacentes, no las que son como aparentes. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a través de preguntas poderosas. Claro. Entonces, en la parte de comprender, tiene que ver con hacer preguntas que te permitan ir al meollo del asunto. ¿Qué es lo que realmente le duele a esta persona? ¿Qué es lo que realmente le enoja a esta persona? ¿Qué emociones hay detrás y qué están disparando estas emociones? ¿Cuál es ese disparador? ¿Qué creencias? ¿Qué miedos? ¿Qué objeciones? ¿Qué experiencias en su vida? Entonces, yo digo siempre, la primera cita no es para vender, no es para negociar. La primera cita es para conocer a la otra persona, para comprender al otro. Ya luego haces tu plan. Por eso muchos que dicen, me voy al golf y en el golf, pues hay una plática que es más coloquial y ahí conozco a la otra persona y después entonces me siento a negociar, ¿no? Ok. Ese es un ejemplo. Pero entonces estas reuniones que a veces le llaman en frío, que te llaman, te dicen, "Mira, siéntate", y o sea, eso no es recomendable. Lo mejor, a lo mejor no tienes otra opción porque es la Sí, única claro. oportunidad. Pero siempre a los amigos que nos escuchan, creo que lo que entiendo es, primero conócelo para que lo puedas comprender. Y con base en eso, ya haces un planteamiento de negocio, un planteamiento de pitch o un planteamiento de, como ya sé que le gusta, que le duele, tengo temas para hilar una cosa con otra y hacerme mucho más empático. ¿Es eso? Por supuesto, porque mira, la diferencia entre la persuasión y la manipulación es que cuando tú manipulas al otro, literalmente lo cosificas. Estos típicos pitch de ventas en donde a todo mundo le quieren vender lo mismo con los mismos argumentos son manipulativos. Están armados de forma tal que te van llevando, te van guiando, pero básicamente empujándote en contra de tu voluntad a adquirir algo que realmente no necesitas. Pero hay quien manipula, el vendedor o el que compra. No, el que vende. El que vende. Sí. La manipulación es básicamente cualquier proceso de comunicación en donde yo no estoy considerando al otro. Pero esto no era una técnica antigua en las automotrices. Claro, por ¿No? supuesto. Que te manipulaban. Y en las te agencias de manejaban, viajes, ¿no? ¿no? Sí. Por supuesto, de tiempos Sí, compartidos. yo caí en y- muchos de esos Yo temas. también. Vete al desayunito, ¿no? Pero al final te sentías que te manipulaban, porque si no vas, no tienes esto. Pero si vas, te lo doy gratis. O sea, sí, había una Y manipulación. si lo compras ahorita, porque en 10 minutos ya se acabó la promoción, Sí, para que claro. no lo pienses. Eso es manipulación. Eso es manipulación. Pero ahora fíjate, todo esto que mencionaste, pirámides, tiempos compartidos, hoy tienen la peor reputación justo por esas técnicas manipulativas. Cuando nosotros manipulamos, a lo mejor sí nos salimos con la nuestra de primera instancia, a corto plazo, pero a ver, más temprano cae un hablador que un cojo, ¿no? Entonces, esa persona eventualmente se va a dar cuenta que le vendiste lo que no necesitaba y que no fue una inversión sino un gasto. Entonces, fíjate, cuando tú manipulas, cosificas al otro, te vale un cacahuate. Totalmente. ¿Qué es lo que le interesa al otro? Si lo necesita o no lo necesita. Tú lo que quieres es hacer tu venta. Chantajes emocionales, presión emocional, mentiras a medias, verdades A medias. a medias, mentiras piadosas, Ajá. perdón. Por ejemplo, el tipo de liderazgo, y lo digo entre comillas, coercitivo o chantajista o que trabaja a través de infundir miedos. Eso también son métodos de manipulación. Ahora, ojo, quien manipula no necesariamente es malo. Los seres humanos, para conseguir lo que queremos, lo vamos a Sí. hacer o manipulando o persuadiendo. Sí. Si no sabemos persuadir, ¿qué crees? Sí, te vas a la manipulación. Claro. En el momento en el que aprendes a persuadir, te das cuenta de las mieles de la persuasión que implican ok, a ver, voy a poner atención. A ver, sí, yo tengo necesidades, está bien, soy un ser humano.
Pero ¿qué crees? Que el de enfrente también. Y si tú eres hábil para identificar sus necesidades y motivaciones, puedes encontrar esa confluencia entre lo que tú necesitas y lo que el otro necesita, y entonces propiciar un ganar-ganar. Yo he ido a cursos de negociación en donde me dicen, no, es que sí hay negociaciones en donde es un ganar-perder. Y digo, perdóname, pero el que piense que hay negociaciones de un ganar-perder no sabe persuadir. Mira, cuando en una negociación o en una relación solo una parte gana, la que pierde es la relación. Sí, claro. Entonces, eso no es posible. Por eso es que es muy importante entender que para poder sentarte a persuadir a alguien y a comunicarte de manera persuasiva y asertiva, pues tienes que empezar por comprender el mundo del otro. Ahora tú dices ahorita, bueno, es que si es en frío y no conocí a la persona y no tengo otra oportunidad, híjole, hoy tenemos un escaparate más grande que nunca en la vida para Claro. poder investigar. Oye, estoquea a Estoquéalo. tu cliente, a tu Sí, prospecto, claro. métete a redes sociales. Te voy a dar un tip. Lo que la gente postea o repostea es aquello que trae en la cabeza. Es lo que le preocupa, es lo Ok. que lo mueve. Ok. Si yo estoy reposteando cosas relacionadas con salud, pues quiere decir que a lo mejor ahorita o tengo un tema de salud y es un muy buen momento para venderme un seguro Sí, de claro, gastos claro, médicos, claro. o a lo mejor estoy interesada en aprender de algo, pero por algo, ¿sabes? Y ahí es en donde viene el, mira, esta persona tiene estas preocupaciones, estos Ujú. intereses, y yo desde ahí le puedo vender o le puedo negociar o le puedo ofrecer esta manzana, pero no a lo mejor por el color, sino por el sabor. O qué características de ese producto o servicio son realmente valiosas para esa persona en particular. O sea, tiene que llegar preparado, ya sea que tengas 15 minutos o vayas a una comida que te va a presentar a alguien, porque pues vienen las negociaciones que yo le llamo sorpresa, Ujú. ¿no? Que nos vamos a una reunión, te conozco a ti y entonces dije, tú puedes ser un cliente mío, pero no sé si te puedo volver a ver. Y entonces comienza a hacer este lobbying de conocer todo lo demás y a lo mejor terminas, oye, nos hablamos tal y yo me interesa, pero ya le estás colocando una idea de lo que tú viste una oportunidad. Claro, va sembrando. Vas sembrando y después ya vas cerrando, ya los estoqueas y ya los conoces. O cuando vas a una reunión con un cliente, pues tienes que conocerlo, como tú dices, y no porque te hayan platicado de él. Hay muchos sistemas ahora que puedes buscar, informar, entender más o menos cómo es y no llegar, como digamos, en frío, ¿no? Totalmente. Y mira, si ya llegaste en frío y no hay de otra, que puede pasar, o es esa oportunidad única, date tiempo para escuchar. Mira, es como si llegas al médico. Ajá. Fíjate que tú llegas al doctor y le dices, hola doctor, mire, yo soy Luis Valls y no me diga nada, no se preocupe, ya sé lo que necesita, tomes esta pastilla 3 veces al día durante un mes y nos vemos en 60 días. Doctor, pero no leyó mi expediente, no No me sabe qué me duele, auscultó, no ¿no? sabe qué me duele, no me preguntó nada. ¿Confiarías en ese doctor? No, cero. Literal. Así pasa en Sí. todos los sentidos. Entonces, si tú llegas con una persona que te ofrece algo como la panacea o te da una propuesta, ¿no? En una negociación. Mira, yo te negocio esto porque, espera, ni me preguntaste qué necesito, qué quiero, qué no quiero. Entonces, si tú en frío tienes que abordar a esa persona, dedica la primera parte del tiempo a preguntar. Haz preguntas poderosas. Por ejemplo, preguntas poderosas son preguntas abiertas. Preguntas le llaman de calibración. Ujú. Y estas preguntas de calibración son preguntas que empiezan con qué y con cómo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Es como, ¿qué de esto es lo que más te preocupa? Por ejemplo, Ujú. si yo estoy vendiéndole un curso a una empresa o una conferencia a una empresa, pues yo no es como, aquí está la conferencia y se la voy a dar igual a todas las Sí, ahí audiencias. lo que no entiendan me avisan. Exacto, ahí les dejo Ahí mi les mail. dejo mi mail. No, al contrario, es como, ok, mira, a ver, esta es la columna vertebral, que eso sería la columna vertebral del producto de cualquier persona. Ujú. Pero ahora, ¿qué te interesa? ¿No? Es como, ¿qué miedos tienes? Ujú. ¿Qué preocupaciones? ¿Cómo identificas esas preocupaciones? ¿Cómo te diste cuenta que tienes esta carencia? Ujú. ¿Cómo te das cuenta que no has avanzado en ese sentido? O sea, todas las preguntas que puedas hacer para irte súper profundo, empezando con qué y con cómo. ¿Por qué con qué y con cómo? Porque la mayoría de las preguntas, que empiezan con qué y con cómo, hacen que la persona tenga que hacer un trabajo de reflexión e introspección Ujú. para contestar en lugar de decirlo de bote pronto. Y casi te está dando la respuesta de lo que quiere. Y tú nada Exactamente. más llegas y lo pones en la... Exactamente era lo que yo quería, ¿no? Y así es como entonces tú checas qué es lo que esta persona realmente necesita y te está dando la clave. Entre más preguntas, Hay que entenderlo. claro, porque es, oye, pero si no tengo mucho tiempo, yo le quiero hablar de las bondades de mi producto. Cállate, espera, Ujú. escucha. Ujú. Te va a decir exactamente qué quieres saber de tu producto. No tienes que decirle todo, solamente vas a decirle aquello que encaja con lo que la persona te está Claro, lo demás pidiendo. te sobra.
Lo demás ya es un plus. Sí, claro. Entonces, ese típico pitch de elevador, de planea tu mensaje, Sí. no, yo la verdad soy un poco disruptiva en ese sentido. Ajá. No me gusta irme con recetas en ese sentido, Luis, porque, ok, tú puedes planear a grandes rasgos, digamos como, ok, si la necesidad es esta, digo esto, si la necesidad es esta, sí hay que saber y tener pensado cómo vas a cacarear el huevo. Sí, claro. Pero ya que estás con la persona, tienes que personalizar la comunicación. Entonces, digamos que hoy la regla más práctica, la que da mejores resultados es la persuasión. Y entender que tienes que llegar preparado o estar siempre preparado y con la antena para saber cómo puedes encontrarte un cliente en la calle o vas a una cita programada. Totalmente. Entonces, la persuasión podría ser hoy lo que antes era como normal la manipulación, pero eso ya quedó afuera, porque siempre es un recurso que te va a quedar. Y porque las personas no somos tontas. Y cada vez estamos más avispados. Y cada vez, fíjate, ahora con tanta información y con tanta comunicación, pues ahora ya nos enteramos mucho más rápido cuando una marca no está siendo ética, cuando alguien te está manipulando, cuando la reputación se va a 3 metros bajo tierra. Entonces, la persuasión lo que hace es que, claro, implica chamba, ¿no? Porque pues te tienes que preparar, porque tienes que estar atento, porque tienes que tener técnicas. Pero la persuasión lo que hace es generar relaciones a largo plazo, lealtades. El otro día platicando con un emprendedor, me decía, Pam, ¿sabes qué es desesperante? Porque la gente que yo estoy contratando me dice, ¿qué onda con los millennials? Le digo, ¿qué tienen los millennials? Y yo todavía entro, ya de refilón, pero todavía soy millennial. ¿Qué tenemos los millennials? A ver, que me diga. No, es que no hay, que me dijo, no hay lealtad. Hay mucha rotación. Uno los prepara, les dedica tiempo, dinero, esfuerzo y se acaban yendo por el mejor postor. Le dije, no, es que mira, a diferencia de las generaciones anteriores que podían estar 30, 50 años en una compañía poniendo su vida por esa marca o por ese producto, ellos se conformaban con tener seguridad, con tener un sueldo, tener prestaciones, con tener, saber que de 8 a 6 de la tarde iban a estar sentados en una silla con gente conocida, con algo estable. Eso es lo que buscaban esas generaciones. Lo que buscan las generaciones de ahora es romper con esquemas y también buscan realmente contribuir de una manera proactiva. El millennial, o la generación de, creo que es la Z, ¿no? Son personas que parece que tienen hormigas en las patas, que parece que no se están quietos, pero porque lo que quieren es constantemente crecer. Y no solamente crecer de forma egoísta, sino que son personas súper leales cuando sienten que están creciendo de la mano de la marca o de la empresa. Que los millennials hoy no se mantengan en donde están, quiere decir que hay una carencia de líderes. Porque si los jefes se siguen manejando de manera manipulativa como antes, en donde porque tengo un cargo, porque tengo... Sí, porque soy el jefe, punto. Y aquí las cosas se hacen como yo digo porque tú firmaste un contrato y tienes que cumplir. Se te van a ir, no importa cuánto les pagues. En cambio, si tú eres una persona, un líder persuasivo que entiende las necesidades, motivaciones de esa persona, que le permite darse cuenta de cómo es indispensable para esa marca, para ese emprendimiento, esa persona se va a quedar. Y te voy a decir una cosa, no importa el sueldo. O sea, le pueden ofrecer más en otro lado, pero si siente que realmente es el core, la columna vertebral de ese emprendimiento, esa persona se va a quedar. Sí, te tienes que adaptar además. Exactamente, ¿no? Entonces, como líder. La persuasión tiene que ver con negociación y con ventas, pero también con liderazgo. Y ahora la manera de realmente liderar un equipo es a través de la persuasión. Sí, y aparte, el tema de liderazgo tienes que estar reseteando constantemente la forma en que lo estás haciendo como líder. Porque cada generación que entra, ahora hay muchas empresas que traen gente de otros países a trabajar, que ya la mezcla hombre y mujer es diferente, las edades. Entonces, si tú como líder no estás reseteando esa parte, vas a terminar yéndote tú. Totalmente. ¿No? Totalmente. Porque al final le vas a echar la culpa a que todos los chavos que no quieren trabajar y que todo lo demás no quieren trabajar como tú quieres que trabajen, ¿no? No por la empresa. Sí, Oye, la comunicación corporal, la no verbal. Un tip para los chicos que nos están viendo y a la gente de empresa que va a ir a pedir dinero.
¿Qué es lo que no deben de hacer cuando se acercan a un shark, ¿no? Así de 4 o 5 o una persona que le van a pedir dinero para un proyecto? ¿Qué es lo que no deben de hacer como comunicación corporal? Un par de tips, porque eso les va a ayudar a ustedes a entender que por lo menos cuando voy a sentar a pedir dinero, que hay 2 cosas que corporalmente no debo de hacer. 2 cosas. Mira, lo primero es no coreografíen su comunicación no verbal. Eso es muy importante. Ándale, que no hagan como una obra de teatro ahí, ¿no? Exacto. Y se Si, paran, se si tú te topas en algún momento de la vida con un coach de comunicación que te quiere coreografiar, que te dice, cuando digas sí, haces así, y luego así, y Ya, luego ya. así, dile, no, gracias. Ok. ¿Por qué? A ver, te lo voy a poner en términos de percepción. Ujú. Es muy curioso, pero la comunicación no verbal pues lleva mucho más tiempo en nuestro entendimiento que la verbal, Sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nosotros nos comunicamos desde la época de las cavernas Sí, sí, sí. a través de la no verbalidad. Entonces, Ujú. nuestro cerebro está mucho más acostumbrado a leer lo no verbal que lo verbal, aunque no sepamos interpretarlo conscientemente, ¿no? Ujú. O sea, ok, a lo mejor yo tengo una certificación en comportamiento no verbal, pero tú no necesitas tenerla para darte cuenta si alguien está siendo franco o no, si alguien se siente nervioso o no. Te das cuenta, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sucede aquí es que el cerebro va a percibir primero lo no verbal y después, a través de lo verbal, le va a decidir si hay congruencia entre ambos. Ujú. ¿Pero qué crees? Que al comunicarnos también comunicamos primero de forma no verbal que verbal. Entonces, si yo coreografía algo, podría decirte algo como por decirte, ay Luis, qué gusto que estés aquí. Ujú. Esto está coreografiado, lo estoy exagerando, Sí, pero sí, fíjate sí. cómo digo primero y luego Ajá, hago el gesto. ajá. Luis, qué gusto que estés aquí. Eso no es verdad. El inconsciente lo percibe, eso es falso. Ok, Pero si yo te digo, Luis, qué gusto que estés aquí, eso es verdadero. ok. Lo no verbal ocurre primero que lo verbal. Ajá. Ujú. Entonces, si tú coreografías, es muy probable que te veas sobreactuado O falso. o falso. Entonces, Pam, ¿cómo le hago? Bueno, pues aquí hay 2 puntos importantes que tomar en cuenta. 1, evita ademanes adaptadores o apaciguadores. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que comunican lo contrario a lo que estás diciendo con tus palabras. Ok. O sea, es mucho más fácil inhibir lo que estás haciendo mal que hacer algo a propósito. ¿va? Claro, claro. Entonces, Evito lo que hago mal en lugar de provocar algo que no sé cómo hacerlo y voy a ver falso. literalmente. Entonces, evita, por ejemplo, si yo te estoy vendiendo un shampoo y me estoy tocando el pelo Ajá. y te estoy pidiendo que inviertas en mi shampoo, Ajá. pues ¿qué crees? Que eso es un ilustrador, es adecuado. Sí. Pero si yo te estoy hablando de otra cosa y te estoy pidiendo una inversión y estoy jugando con el arete y Ajá. con el pelo, o me estoy rascando todo el tiempo la nariz o Sí, jugando sí, con sí. o tengo las manos guardadas en los bolsillos, ¿no? Eso, ¿qué crees? Que comunica lo contrario a lo que estoy diciendo. Cuando no hay una consistencia entre lo que dices con tus palabras y lo que dices con tus manos, esos son adaptadores y apaciguadores. Ahora, ¿por qué se le llaman así? Es muy interesante. Ajá. Se le llaman adaptadores o apaciguadores porque literalmente lo que hacen es apaciguar, o sea, son un gesto, un impulso del sistema nervioso por apaciguar un estado de ánimo o un estado emocional incómodo. Entonces, cuando tú estás haciendo este tipo de adaptadores o apaciguadores, la gente que te está viendo sabe que estás incómodo. Ujú. Ahora, lo que pasa es que esa incomodidad puede ser porque te sientes mal, puede ser porque estás nervioso y no que estés nervioso porque no creas en tu producto o porque No, estés tienes pánico mintiendo. escénico de una Por- mesa con un jefe. Porque es muy importante para ti lo que está pasando en ese momento. Pero sí o sí, la persona de enfrente lo va a interpretar como deshonestidad. Ese es el problema, que no te van a dar No el te beneficio de la duda. Entonces, si tú te percibes incómodo, es porque estás siendo deshonesto. Esa es la lógica en la mente de la gente. Y es una lógica que no es consciente. Entonces, por eso es que no te van a dar el beneficio de Ya. la duda. Ujú. Entonces, por eso es evitar ese tipo de cosas. Y lo segundo es, acuérdate que todo lo que haces con tu cuerpo, con tus expresiones faciales, con tus ademanes, comunica todo. También lo que dejas de hacer. Entonces, como decíamos hace rato, si tú te guardas las manos en los bolsillos o las pones en la espalda, Ujú. ahí lo que estás comunicando es falta de involucramiento y de interés, Claro. ¿no? Y no me interesa. Sí. Ajá, o deshonestidad, porque es como no estoy siendo franco, no estoy mostrando mis manos. Algo le estoy mintiendo al jefe. Algo, exactamente. Si yo pongo las manos aquí abajo, me siento sobre las manos mientras estoy platicando Ujú. contigo. Oye, hasta en Las Vegas te dicen que las manos tienen que Van estar arriba arriba. de la mesa, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, tus manos deben de estar siempre visibles.
No muevas las manos por mover porque me dijeron que había que mover porque No parece que terminas estás tirando el tapando. vaso, ¿no? Porque además no sabes controlar eso y terminas haciendo el ridículo. Haces el ridículo y te ves nervioso y te ves Sí, sí, ansioso. sí. No. Ocúpate por simplemente, de manera muy natural, ilustrar lo que estás diciendo, sin coreografiarlo, sin exagerar, así de tú, mi complemento, mi media naranja, Sí, yo sí, te sí, sí, quiero. sí, sí, ¿No? sí, sí. Tampoco, ¿no? Tampoco. Observar, por ejemplo, conferencias de gente que te guste, que digas unas TED Talks Sí, o... claro. Es muy bueno porque observando conscientemente el lenguaje corporal de los oradores que nos atraen, podemos ir ampliando nuestro vocabulario no verbal. Y Claro, y bueno, puede ser como una imitación, ¿no? Algo que tú digas, pues esto también lo puedo hacer yo y te sale, ¿no? claro, el simple hecho de ya haberlo visto, ya haberlo hecho consciente de, mira qué padre, esta persona hace esto, en ese momento ya lo traes aquí. Claro, Y es claro, muy claro. probable que te salga natural al Sí, momento de de esta forma entra explicar. escenario, de esta forma termina y ¿no? O sea, detalles que si no los ves en un tercero no lo vas a encontrar No lo nunca. tienes en el registro. Si no Ajá. lo tienes en el registro, no Entonces, lo vas a poder que no ocupar. hagan coreografía. Que no Lo hagan primero que sea coreografías. lo más natural posible, pero que no sobreactúen el que sé mucho de esto y soy el mejor y ya vine y ya va a venir a firmar, ¿no? Como la oratoria de antes, ¿te acuerdas? Sí, Así de, claro, porque claro. entonces yo les Sí, pido a sí, ustedes sí, que sí, sí. prueben, porque, ¿no? Sí, 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 así te enseñaban las clases de oratoria, que es lo más cercano que lo que tú decías que en las escuelas no enseñan nada, lo más cercano eran los concursos de oratoria, pero ahí te decían que tenías que hacer una coreografía de lo que estabas diciendo para que la gente entendiera y si te quedas estático no funcionaba, pero bueno, eso fue hace muchos años. Eso sirve para declamación, ¿no? Sí, nada Y más. ya, nada más. Entonces, pues eso sería lo principal. Y sobre todo trabajar. Mira, al final te voy a decir que el lenguaje corporal es el reflejo de tu estado interno. Y entonces ahí podríamos entrar a temas de inteligencia emocional. Sí, sí, sí. Porque si tú por dentro no estás seguro de lo que estás diciendo, no crees en lo que estás diciendo, tú ya fracasaste en tu cabeza, ya te contaste las historias incorrectas, tu diálogo interno es fatalista, ¿qué crees que va a expresar tu cuerpo? Sí, claro, lo mismo. Y te va a costar un montón controlarlo. Pero Se además, empieza por adentro. yo creo que cuando tú te sientas con alguien, conoces por primera vez a alguien en una relación, en un negocio, con cuates, esa primera impresión, aunque después lo veas diferente porque dijo que estaba muy nervioso, ya no te la quitas. Ya no. O sea, yo me acuerdo de platicar con gente, yo trabajé 26 años en la hotelería, entonces de repente entrevistabas gente que a lo mejor en la segunda ya lo veías diferente, pero a mí se me había presentado de otra forma. Ya te generó una experiencia Una emocional. experiencia, entonces ya estás con el tema de que pues sí, traes un super currículum, ¿no? Eres súper buena en la cocina, pero me dejaste algo. Entonces, la primera impresión sí es muy importante. ¿Te acuerdas lo que te decía de que el cerebro cuando conoces a alguien determina si es amigo o Sí, enemigo? claro, claro. Mira, el cerebro es una máquina maravillosa, pero tiene fallas, ¿no? Si no lo usamos de manera consciente. Una de esas es que el cerebro, precisamente para ahorrar energía, porque tú quemas energía hasta para pensar. Entonces, el cerebro para ahorrar energía tiene que automatizar determinadas funciones, tiene que automatizar determinadas reacciones y las convierte en patrones. Para eso, lo que hace es generar asociaciones. Entonces, si tú estás en presencia de una persona y un comentario de esa persona, algo de su lenguaje corporal, la incongruencia en lo que viste, en lo que a lo mejor esa persona ese día pues no se arregló y entonces se veía desaliñada y a lo mejor no lo hiciste consciente, pero te generó un poco como de repulsión por el olor, por lo que sea, automáticamente sin cuestionarse por qué, el cerebro asocia a esa persona con algo que debemos de evitar. ¿Qué Claro. pasa entonces? La próxima vez que vas a ver a esa persona, se abren los archivos de tu mente, Pero el en cerebro dice, automático. evita a esta persona, Sí, sí, sí. acuérdate que no es, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero acuérdate que ya lo registramos como persona no grata y entonces va a costar un montón de trabajo romper con esa programación. El cerebro tiende a pensar que todo aquello que es agradable o que nos produce placer es bueno para nosotros y que lo que no nos produce placer es malo. Entonces va a tender, ¿no? A través de la dopamina, que es como el pegamento Sí, con sí, el cual sí. el cerebro dice, esa persona te produce placer, pégate a ella. Sí. No, búscala, es buena para O al ti. revés. Y a lo mejor esa persona no es buena para ti, ¿no? Y si esa persona no es buena para ti, el cerebro va a tender como a generar todo lo que sea necesario para alejarte de esa persona. Un diálogo mental, emociones incómodas, autosabotearte, etc. ¿Se puede lograr una segunda impresión?
Pues sí, pero se requiere pensamiento consciente y chamba y hacer consciente lo inconsciente. Y de alguna forma también te das como la oportunidad de decir, bueno, sí es bueno, pero a lo mejor sí yo lo generé. Porque a veces te pasa que la otra parte te genera una imposición por estructura, por mirada, por lo que sea, mejor te genera pues un miedo que no te lo imaginabas, ¿no? Un pánico. Ahí nos Total. pasaba cuando por primera vez conocí a algunos presidentes de algunos países, la primera impresión, por más que tú te lo imagines, el estar one to one con alguien así, sí te hace chiquito. Digo, la Ay, verdad, claro, claro. pero llega un momento en que dices, eso es lo que le estoy comunicando a ellos, ¿no? Oye, el tema de la importancia de mirar a los ojos. O sea, a mí me ha pasado que de repente estoy con alguien y te está hablando y está, ¿no? No sabes, a mí me causa un tema, no, a lo mejor no de transparencia, a lo mejor de que impongo demasiado, pero hay que mirar a los ojos Bueno, pues tiene que aguantar ver la con mirada eso. lo más que puedas, ¿no? Claro, sin que parezca que... Mira, yo me acuerdo perfecto cuando la primera vez que conocí a Felipe Calderón, Ujú. la secretaria me dice, tienes 15 minutos para hablar con él, porque sí quiere estar en tu agencia y Él nos llamó a nosotros. Entonces llegué, me pasa a la oficina, y una oficina de un expresidente, pues ya te imaginas, ya de Guau. entrada ya estás así como temblando, ¿no? Y mira que nosotros conocíamos muy bien a Margarita, la esposa, y veníamos como medio recomendados. De verdad, y después lo repliqué en varios presidentes, que a lo mejor es un común denominador, tienen esta vista como el cuadro que está pegado en la pared que caminas y sientes que te está siguiendo. No sabes la mirada, yo le digo que es una mirada de águila, porque siempre me miró a los ojos, no importando dónde caminar. Era Guau. impresionante, caminaba y te hacía así. Entonces, de esos cuadros que sientes que siguen, Sí, sí, sí. y eso es una imposición de decir, yo soy el jefe, Ujú. ¿no? Pues es como los animales, a nivel muy, digamos, primitivo, salvaje. Cuando tú le sostienes la mirada a otro animal, Ajá. estás haciendo una lucha de poderes. Sí, Entonces, a ver, pues lo que acabas de decir es importante. Es hasta dónde sí sostengo la mirada, hasta dónde eso, no, qué pasa con la mirada. Ok, entonces decíamos, la primera impresión importa. sí. ¿Cómo se genera una primera impresión? A través de la experiencia emocional que me genera la persona que tengo enfrente. Ujú. Ujú. ¿Cómo se rompe una experiencia emocional negativa? Con una experiencia emocional positiva. Ajá. ¿Okay? Entonces, si tú ya tuviste una mala experiencia emocional con esa persona, tienes que propiciar otra experiencia emocional que haga como este colapso Ajá. y que entonces dé oportunidad a una segunda impresión. Ok, ¿qué pasa con la mirada? Cuando tú estás en presencia de una persona que mientras estás hablando no te mira, lo que te está comunicando implícitamente es no me importas. ¿Quién quiere estar en presencia de alguien que para quien no es importante? Nadie, Nadie. ¿no? Cuando los seres humanos, desde que estamos bebés, somos seres sociales. Necesitamos de la mirada del otro, de la atención del otro, del cariño del otro, del apapacho del otro, del abrazo del otro, del contacto humano para poder sobrevivir, Luis. Ujú. Hay estudios interesantísimos que demuestran que niños, porque a lo mejor fueron abandonados y fueron llevados a un orfanatorio y entonces no tuvieron la suficiente contacto El tema de abandono. sí, de verdad crecen con problemas muy importantes a nivel emocional y trastornos mentales. Ujú. En cambio, los niños, a pesar de haber sido quizás abandonados por los padres por una u otra razón, si tuvieron ese contacto de alguien que crecen como niños, como personas Ujú. completamente distintas. Entonces, con eso crecemos. Ahora, ¿qué hay de dos? Están las inseguridades y creencias de cada persona. Ujú. Si tú estás enfrente de una persona que es segura de sí misma y de pronto no la miras a los ojos, a lo mejor no se va a empezar a contar la historia de no le importo, no soy suficiente para esta persona. No, a lo mejor lo va a justificar, ¿no? Va a decir, ay, bueno, es Sí, que le está, impongo. ajá, le impongo, ¿no? Sí, Exacto. sí. O si es que está distraído con otra cosa, Sí. pero, y te puede decir genuinamente, oye, ahorita que puedas, no te preocupes, atiende lo que tienes que atender y ahorita Sí. platicamos. Pero la mayoría de la gente tiene esa inseguridad, esa falta de autoestima. Sí. Y cuando no miramos a esas personas a los ojos y no las hacemos sentir validadas a través de la mirada, no las hacemos sentir o saber importantes para nosotros, eso genera una experiencia emocional de abandono que es tremenda y eso es muy difícil de arreglar. Ujú. Ahora, ¿qué pasa cuando la mirada es demasiado enfática? No es solo la mirada, es todo lo que está en este, Ujú. en este El perímetro. señal. Ujú. Es, si yo te estoy mirando, pero estoy así, Sí, qué miedo. parece que estoy evaluando todo lo que Sí, estás sí, diciendo, o ¿no? que ya te enojaste. O que ya me enojé. Ajá. Si yo te estoy mirando, pero estoy así, Ajá. Diciendo, pues ya cábale. con el mentón hacia Ajá. arriba, el pecho expuesto como de bronca, no Sí, quiero ya. bronca. Y ya ¿qué? cábale, ya. ¿Qué? Ajá. Ujú.
¿no? Entonces ahí se siente agresivo. Entonces no es solo la mirada, sino lo que hay alrededor. Una mirada con una sonrisa es la mejor mirada, empática, sí. es empática. Ahora, en comunicación, y esto es muy importante decirlo, no importa tanto tu lenguaje corporal, no importa tanto cómo manejes tu voz, no importa tanto tu vestimenta, no importan tanto tus argumentos, ¿no? O sea, básicamente voy a aventar el libro de la magia de la persuasión. Sí, No sí, importa tanto, sí importa mucho, pero no importa tanto cómo el lugar desde el cual dices y haces las cosas. Ok. El lugar desde el cual dices las cosas o haces las cosas se llama actitud. La actitud es como esa gasolina que te lleva a tener esa conversación con esa persona, a tener ese intercambio, a esa negociación, a esa venta. Una persona que te está vendiendo para pagar su colegiatura y que te está vendiendo desde el miedo, desde la presión y ya desde ahí te está viendo como carnada, Sí, sí, sí. no importa qué tan buenos recursos tenga. Su actitud. Su actitud. Una persona que realmente tiene un interés genuino en solucionar tus problemas, en aportar, en generar una relación de valor, que no te está fingiendo como que le importa, sino que en verdad se interesa por lo que estás diciendo, genuinamente, va a proyectarlo y emanarlo. Entonces, se trata de parecer, pero se trata también de ser. Sí. Ser y parecer. Ser y parecer. Una cosa va pegada a la otra. Entonces, es muy importante cuestionarnos. ¿Desde dónde estoy teniendo esta conversación con esta persona? Porque la otra persona lo va a oler. Lo va a oler. Uh-huh. Amigos, creo que han sido un tiempo fabuloso de hablar de comunicación. Creo que nos comunicamos bien. Espero que sí. Y antes de pasar a la pregunta final y darte las gracias que estuviste con nosotros, toda la gente que nos acaba de escuchar y que nos ve, ¿dónde encuentran a Pamela? ¿Dónde pueden continuar con cursos? ¿Dónde pueden comprar tus libros, La magia de la persuasión? Platícanos, dinos dónde, redes sociales, Claro. dónde. Ahora sí, comunícate. Déjate ir. A ver, estoy en todas las redes sociales como Pamela Jan, es J-E-A-N, como los jeans que nos ponemos pero sin la S, Pamela Jan MX, en todas las redes sociales. Mi página es pamelajan.mx, o sea que ahí no hay pierde. Estoy en YouTube, en Instagram, todo el tiempo estoy alimentando. Espero que con material valioso y con mucho gusto también atiendo mis redes sociales personalmente. Sí, lo sé. Si tienen dudas o lo que sea, ahí estoy a la orden. Me pueden encontrar por correo electrónico en info@pamelajan.mx. Si quieren una conferencia, estoy en Speakers México, por supuesto. ¿No? Y mis libros los encuentran, pues miren, básicamente La magia de la persuasión está en todos lados. De hecho, tengo que presumir y cacarear. Sí, dilo. Que acabamos de hacer, lo publicamos en 2019 y se acaba de hacer un relanzamiento ahora porque se agotó el libro. Wow. Entonces ya sale con el bestseller, ¿no? Que ya tiene aquí el sellito. Es un libro sobre trucos y secretos precisamente de lenguaje persuasivo, de carisma, relaciones exitosas, de argumentación, de lenguaje corporal, de manejo de la voz, de imagen. Todo lo que tienen que saber en términos de comunicación asertiva, aquí está. Sí, hacer bestseller no es una cosa menor en un país donde no se lee. Exacto. ¿No? Entonces, lograr maravilloso. Y prepandemia, Luis. Sí, prepandemia. Claro, haberlo lanzado. Y tengo este otro que se llama Feliz como lombriz, que es un audiolibro. Se llama Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono. Wow. O sea, básicamente, ¿cómo le hacemos con aquello que está cabrón? Sí. Y convertirlo a favor. Sí. Entonces, este libro habla justo de esta parte interna, del lugar desde el cual haces las cosas. Wow. Entonces, si me permiten, les sugiero que primero escuchen el audiolibro de Feliz como lombriz. Dura 2 horas, se lo echan en un tráfico, en una carretera. Seguro. Está en todas las plataformas. Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono y después la magia de la persuasión, que también está de venta en todas las tiendas. Pues yo te regalo mi libro, que lo tengas. Intercambiamos libros. Yo ya tengo todo que feliz como una lombriz me voy a quedar. Gracias que estás con nosotros. Ya tienen todos los datos. Creo que podemos hacer un podcast de 7 horas, grabarlo y ponerlo ya como libro. Pero la última pregunta que siempre trato de hacer con la gente que nos hace el favor de que vengan es: tú imagínate que encuentras en el cajón de tu buró una foto de tu primera comunión, a los 14 años, 13 años, 7 años, a la hora que lo hayas hecho. Lo pones en el espejo de tu baño. ¿Qué le dirías a esa niña hoy de lo que le espera en su futuro? Le diría: todo lo que hagas vale la pena.
no existe no existe el fracaso. Todas las experiencias que vivas sirven para servirte y sirven para servir. Entonces, básicamente esta parte me encantaría comunicarle a esa Pam, decirle, no importa si las cosas salen exactamente como tú querías que salieran o como te las imaginaste. Esa experiencia te sirve a ti para crecer, te va a servir para entender, para comprender, para evolucionar, para ser una mejor persona y te va a servir para conectar mejor con otras personas y poder servir mejor a esas personas. Claro. Así que abraza todo lo que venga como venga. Y goza. Pues muchas gracias. Gracias, Pam, que estuviste con Luis. nosotros. Gracias por todos estos mensajes, por estos puntos claves que les diste a la gente que nos escucha y nos ve, que ojalá lo pongan en práctica. Y si no, ya tienen correos, ya tienen la página de Pam, y que sea útil para poder ser mejores. Así es. Muchas gracias, Pam. Muchas gracias. Estás cabrón. Está cabrón. Gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Está cabrón, pero sí se puede. Gracias. Bye.